La sombra en la Rumorosa. Mi nombre es Antonio Sánchez, pero en el camino todos me conocen como el Güero. Llevo más de 20 años recorriendo carreteras, desde la frontera norte hasta el sur de México, manejando mi tráiler de carga pesada. La Rumorosa, esa serpiente de asfalto en medio de la sierra, siempre me había parecido un reto, pero jamás pensé que me encontraría con algo tan aterrador como lo que viví una noche de octubre. No cuento esta historia buscando fama ni dinero. Lo hago porque hay cosas en esta vida que, aunque tratemos de olvidarlas, nos persiguen hasta en los sueños. Era cerca de medianoche, y yo iba cargado con mercancía para Tijuana. La luna apenas se asomaba detrás de las nubes, y el viento de la sierra rugía entre los barrancos. La Rumorosa siempre me pareció un lugar solitario, un tramo donde el silencio pesa, y esa noche no era la excepción. Conducía concentrado, con los ojos bien puestos en el camino, porque esta carretera no perdona errores. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a invadirme, como si alguien, o algo, estuviera observándome. Mientras avanzaba, noté una figura en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado de tantas horas manejando. Pero la figura seguía ahí, a la distancia, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Era algo oscuro, alto, y parecía moverse en sincronía con mi camión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de convencerme de que solo eran sombras. Aceleré un poco, intentando dejar atrás esa imagen, pero cuanto más avanzaba, más clara se volvía en el espejo. Pasaron unos minutos antes de que finalmente mirara hacia atrás. Lo que vi me dejó helado. La figura ahora estaba justo detrás del tráiler, una sombra alta y alargada, sin rostro, pero con una presencia tan opresiva que podía sentir su mirada clavada en mi nuca. Apreté el volante, tratando de mantener la calma, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A medida que avanzaba, la figura detrás de mí parecía ganar forma. Ya no era solo una sombra, sino algo más concreto, como si tuviera una intención, como si supiera que yo podía verla. Mis manos estaban tan tensas en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Intenté recordar lo que había escuchado sobre la carretera La Rumorosa, sobre las historias de choferes que, según decían, habían visto cosas inexplicables. Siempre las había desestimado como leyendas de carretera, cuentos para asustar a los nuevos, pero esta vez sentía que estaba viviendo una de esas historias. Aceleré de nuevo, pasando la velocidad permitida en ese tramo, con tal de dejar atrás esa cosa que me perseguía. Sin embargo, cuanto más rápido iba, más parecía acercarse. La sombra dejó de seguirme desde la distancia y comenzó a moverse de manera antinatural, casi flotando al lado del tráiler. Lo peor era que podía sentir su mirada fija en mí, una presencia fría, vacía, pero imponente, como si estuviera buscando algo en mi interior. Al llegar a una curva, el tráiler comenzó a temblar. Solté un grito y traté de enderezarlo, pensando que el viento de la sierra estaba causando estragos. Sin embargo, el volante se sentía más pesado de lo normal, como si alguien estuviera tirando de él en la dirección opuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en la cabina. Al mirar de reojo, pude ver una sombra negra, sentada en el asiento del copiloto. No tenía forma definida, pero había una oscuridad densa, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Intenté no mirarla directamente, pero el miedo era abrumador. Supe que debía seguir adelante, que no podía detenerme ahí, en medio de la nada. Cerré los ojos por un segundo y recé, algo que no hacía desde niño, y sentí una pequeña chispa de valentía. Tenía que salir de ahí. Tenía que encontrar un lugar donde la presencia se desvaneciera. Mientras el tráiler avanzaba, sentía cada vez más esa presencia opresiva a mi lado. La figura en el asiento del copiloto seguía allí, y a pesar de que no podía ver sus ojos, sabía que me observaba. El ambiente dentro de la cabina se tornó helado, como si el aire se hubiera vuelto denso y frío de un segundo a otro. Intenté hablar, soltar alguna maldición o gritar para romper el silencio, pero no pude, las palabras no me salían. Estaba atrapado en ese terror. Cada tanto,
giraba levemente la cabeza para confirmar que no era una alucinación, que realmente había alguien, o algo, allí. Y cada vez que lo hacía, la sombra parecía más nítida, más definida. La carretera serpenteaba, y los faros del tráiler iluminaban brevemente los riscos y los acantilados, pero parecía que la carretera nunca terminaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle eterno, un tramo de asfalto que se repetía una y otra vez. Finalmente, algo dentro de mí me empujó a intentar detenerme. A pesar del miedo que sentía, sabía que no podía seguir así, que mi vida dependía de hacer algo, de tomar una decisión. Comencé a reducir la velocidad, buscando un espacio donde pudiera orillarme. Pero en cuanto lo hice, la sombra se volvió hacia mí, y un sonido gélido llenó la cabina, como si una risa, profunda y gutural, brotara de la misma oscuridad. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y el motor hizo un ruido extraño, como si estuviera a punto de apagarse. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho, un peso que me aplastaba, dejándome sin aire. La carretera se volvió difusa, y sentí como si estuviera siendo absorbido por la sombra misma. La presión en mi pecho era insoportable, como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrancarme el alma. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el vacío de la cabina. El peso de la sombra parecía expandirse, llenando cada rincón del tráiler, absorbiendo el poco aire que quedaba. Mi mente estaba al borde del colapso, y sentí que si no hacía algo, no saldría de esa carretera con vida. De repente, recordé algo que un viejo camionero me había dicho una vez: si alguna vez te encuentras con algo que no entiendes, sigue adelante y no te detengas, no importa lo que veas. Con la poca fuerza que me quedaba, apreté el acelerador, sintiendo como el motor vibraba bajo el peso de esa presencia oscura. Mis ojos estaban fijos en el camino, y por primera vez, ignoré el retrovisor. Sabía que la sombra seguía ahí, que me observaba, pero me rehusé a darle la satisfacción de mirarla. Con cada kilómetro que recorría, sentía que la presión disminuía, como si la carretera misma estuviera ayudándome a escapar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un tramo iluminado. Las luces de una pequeña estación de gasolina aparecieron a lo lejos, y el peso en el aire se disipó por completo. La figura se desvaneció de mi lado, dejándome solo en el silencio de la madrugada. Detuve el tráiler, temblando y empapado en sudor frío. Miré hacia atrás, esperando ver algo, pero solo encontré el vacío de la carretera oscura. Sabía que nadie me creería, pero no me importaba. Había sobrevivido a la Rumorosa y a algo mucho más siniestro de lo que jamás podría explicar. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, rezo en silencio, agradecido de haber escapado de aquello que acecha en la oscuridad. La noche en la Rumorosa. Siempre había escuchado historias sobre la Rumorosa, relatos que parecían sacados de películas de terror. Pero jamás imaginé que me tocaría vivir algo que marcaría mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles no es una broma ni un cuento para asustar. Es algo que sucedió una noche cuando mi novia, Mariana, y yo viajábamos por esa carretera. Desde esa experiencia, cada vez que paso por ahí siento una inquietud que no puedo sacudirme. Todo comenzó cuando decidimos hacer un viaje improvisado a Ensenada para celebrar nuestro aniversario. Mariana y yo habíamos pasado por la Rumorosa antes, pero siempre de día, y aquella vez el viaje se nos había hecho tarde, por lo que íbamos a cruzarla de noche. Mientras manejaba, Mariana se quedó dormida a mi lado, y yo intentaba concentrarme en el camino. La carretera estaba desierta, y todo parecía normal, hasta que comencé a notar que algo extraño sucedía. No había visto ningún coche en más de una hora. Las curvas cerradas y los acantilados de la carretera exigían toda mi atención, y la única luz que me acompañaba era la de los faros del auto. El viento que soplaba en la sierra parecía susurrar entre las rocas, y aunque intentaba mantenerme enfocado, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Sentía que no estábamos solos. De repente, Mariana se despertó sobresaltada.
Me miró con ojos llenos de preocupación y, antes de que pudiera decirle algo, me preguntó si había escuchado un ruido extraño. Le dije que no, pero su expresión me inquietó. Pensé que quizás solo estaba soñolienta, así que intenté tranquilizarla, aunque en el fondo comenzaba a sentir que algo no estaba bien. Mariana, todavía somnolienta, me miró con esa inquietud en los ojos. Me dijo que había tenido una pesadilla en la que alguien estaba al lado de la carretera, observándonos mientras pasábamos. Intenté calmarla, asegurándole que solo era un mal sueño, pero algo en su tono me hizo sentir que no estaba tan segura. Continuamos avanzando por la carretera, y la neblina comenzó a espesarse. Parecía que la montaña misma estaba tratando de cubrirse, ocultándose de nosotros. Mis manos estaban tensas en el volante, tratando de mantener el control en medio de la niebla, cuando noté una figura en el retrovisor. Pensé que era solo una ilusión provocada por la niebla y el cansancio, pero ahí estaba, una silueta oscura que parecía seguirnos a distancia. La figura no se movía con normalidad, parecía flotar, avanzando con nosotros sin esfuerzo. Le di un toque al acelerador, intentando dejarla atrás, pero la figura solo se mantenía allí, mirándonos desde la distancia. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí que el ambiente en el auto se volvía pesado. Mariana también lo notó y, sin mirarme, dijo en voz baja: «Carlos, ¿quién nos sigue?». No sabía qué responderle. Tenía miedo de confirmarle que veía lo mismo. Fingí que era solo una sombra, algo que se movía con la neblina, pero en mi interior sabía que había algo allí, algo que no era normal. Seguimos avanzando por la carretera, y aunque intentaba mantener la calma, la sensación de que algo no iba bien no me dejaba. Mariana estaba en silencio, mirando fijamente por la ventana como si buscara algo en la oscuridad. En un intento por aliviar la tensión, encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Cambié de estación, pero todas las frecuencias estaban vacías. La sensación de aislamiento era absoluta. De repente, la neblina se disipó un poco y, por un breve instante, pude ver que la figura estaba ahora al lado del auto, avanzando a nuestro ritmo. Era una figura oscura, sin rasgos faciales visibles, pero podía sentir su mirada fija en nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mariana también lo vio y soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. Aceleré sin pensarlo 2 veces, intentando dejar atrás a esa presencia. Pero cuanto más rápido iba, más cerca sentía que estaba. La carretera serpenteaba, y me costaba mantener el control. La figura parecía flotar a nuestro alrededor, cambiando de lado, como si estuviera jugando con nosotros. El miedo en los ojos de Mariana se convirtió en pánico, y me suplicó que no parara. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, serpenteando como si no tuviera fin. El silencio entre Mariana y yo era sepulcral, ambos sabíamos que algo fuera de lo común nos estaba siguiendo. Por un momento, consideré la posibilidad de detener el auto y enfrentar lo que fuera que nos perseguía, pero algo en mi interior me decía que eso sería un error. Esa figura no parecía humana, ni siquiera parecía real. Finalmente, después de varias curvas, llegamos a un pequeño claro en la carretera. Los faros del auto iluminaron un tramo recto y despejado, y aproveché para acelerar aún más. A medida que dejábamos atrás el claro, vi por el retrovisor que la figura se desvanecía en la oscuridad. Sentí un alivio momentáneo, pero Mariana me dijo en un susurro: «No te detengas. Todavía está aquí». Sus palabras me dejaron helado. Algo en su voz me dijo que ella sabía más de lo que decía. Sentía que cada kilómetro que avanzábamos nos alejaba del peligro, pero también sabía que en cualquier momento la figura podría reaparecer. Y entonces, mientras doblábamos una curva, los faros del auto iluminaron algo en el camino, una sombra alta y alargada, de pie en medio de la carretera. Me quedé paralizado por un segundo, pero supe que no podía detenerme. Apreté el volante y, aunque mis manos temblaban, intenté esquivar la figura que estaba en medio de la carretera.
Al pasar junto a ella, sentí una ráfaga de frío extremo, como si me hubieran sumergido en agua helada, y un susurro, apenas audible, llenó la cabina del auto. Era una mezcla de palabras incomprensibles, como un eco de voces antiguas. Mariana comenzó a llorar en silencio, y yo solo quería salir de ahí. Aceleré sin mirar atrás, y cuanto más rápido iba, más sentía que el aire se volvía ligero otra vez. La carretera parecía alargarse eternamente, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una gasolinera al final de la cuesta. Al entrar en la zona iluminada, sentí un alivio indescriptible, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho. Me orillé y apagué el motor, sin poder controlar el temblor en mis manos. Mariana y yo nos miramos en silencio, ambos con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Sabíamos que lo que habíamos visto en la Rumorosa no era de este mundo, algo que nunca podríamos entender. Desde esa noche, cada vez que cruzamos esa carretera, hacemos una breve oración y nos aseguramos de no hacer el viaje de noche. La noche en la Rumorosa, relato de un trailero novato. Quiero comenzar diciendo que no espero que me crean, pero esto que voy a contar me marcó de una forma que nunca imaginé. Hace apenas unos meses, conseguí mi primer trabajo como trailero. Siempre me había apasionado la idea de recorrer las carreteras de México, así que cuando la oportunidad llegó, la tomé sin dudarlo. Sin embargo, jamás imaginé que mi primer viaje en solitario me llevaría a una experiencia que no podré olvidar. Mi nombre, prefiero mantenerlo en el anonimato, pero esta es mi historia. Todo comenzó cuando me asignaron una ruta de entrega hacia Tijuana. Recuerdo la emoción de iniciar el viaje por mi cuenta, de tener mi propio camión y de sentirme realmente como un camionero. La noche estaba avanzada cuando llegué a la entrada de la Rumorosa, esa famosa carretera de la que tantas historias había escuchado. Mis compañeros solían bromear con las leyendas, las historias de sombras, de gritos y de cosas que nadie podía explicar. Siempre las había tomado como cuentos para asustar a los nuevos, pero esa noche cambiaría mi perspectiva. Conduje lentamente, siguiendo las curvas peligrosas de la sierra. La neblina era densa y hacía que el aire se sintiera pesado, opresivo. No había nadie más en el camino, y el silencio solo era roto por el sonido del motor y el silbido del viento en los riscos. A medida que avanzaba, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Sentía que algo, o alguien, estaba observándome. Mientras seguía avanzando por el sinuoso camino, la sensación de incomodidad solo aumentaba. A lo lejos, pude ver un par de curvas estrechas y peligrosas. Me aseguré de reducir la velocidad y mantener el control, porque en la Rumorosa, cualquier error podía ser fatal. A cada kilómetro, el aire se volvía más frío, y la neblina parecía espesarse, envolviendo el camión en un manto blanco que apenas dejaba ver unos pocos metros adelante. Después de unos minutos, empecé a escuchar un ruido extraño, como un susurro que venía desde la parte trasera del camión. Pensé que era el viento silbando a través de las montañas, pero el sonido se hizo cada vez más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Giré la cabeza para ver si había algo, pero no vi nada, solo la oscuridad y las luces rojas de los faros traseros reflejándose en la neblina. Tragué saliva, intentando mantener la calma, y aceleré un poco, esperando que el ruido desapareciera. El susurro se hizo más fuerte, y al girar la cabeza nuevamente, tuve la impresión de que una sombra oscura se deslizaba por la cabina del camión. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio, pero el miedo seguía ahí, pegado a mí como una sombra. Pasaron algunos minutos, y el sonido desapareció, pero la sensación de ser observado no se iba. Traté de concentrarme en el camino, manteniendo mis ojos fijos en la carretera, pero sabía que, fuera lo que fuera, esa presencia no se había ido. Mientras avanzaba lentamente por las curvas de la Rumorosa, el camino parecía alargarse cada vez más. Mi mente seguía alerta, con cada sentido puesto en la carretera y en la sensación de que no estaba solo. La niebla era tan densa que, incluso con los faros del camión,
apenas podía ver unos pocos metros hacia adelante. Intentaba tranquilizarme, recordándome que estaba cansado y que seguramente todo era producto del agotamiento. Pero entonces, al revisar el espejo retrovisor, algo me paralizó. Una figura oscura estaba sentada en el asiento del copiloto. Era apenas una sombra, una silueta sin forma ni rostro, pero estaba ahí, observándome. Mi respiración se detuvo por un segundo, y mis manos comenzaron a sudar mientras me aferraba al volante. No podía entender lo que estaba viendo, traté de decirme que solo era mi imaginación, pero la figura no se desvanecía. La sombra parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era una presencia pesada, opresiva, y sentía que me observaba con una intención que no podía entender. Giré la cabeza lentamente, con la esperanza de que desapareciera si la miraba directamente, pero al hacerlo, la figura pareció cobrar más solidez, como si alimentarse de mi miedo le diera más poder. Mis instintos me decían que no debía detenerme, así que mantuve la velocidad, pero el miedo se hacía insoportable. En mi mente, solo podía pensar en una cosa: salir de esa carretera cuanto antes, alejarme de esa presencia. A medida que avanzaba por la rumorosa, la figura en el asiento del copiloto parecía solidificarse más con cada kilómetro. Me atrevía a mirarla solo de reojo, esperando que en algún momento desapareciera, pero su presencia se volvía cada vez más intensa. Sentía un frío inexplicable en la cabina, uno que helaba hasta los huesos y hacía que mis manos temblaran sobre el volante. De repente, la sombra se inclinó levemente hacia mí. No tenía rostro, pero sentía su mirada fija en mi perfil. Un susurro suave, apenas perceptible, llenó el aire. No podía distinguir palabras, pero el sonido era inquietante, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. Era un murmullo que parecía arrastrar consigo toda la tristeza y desesperación de las almas perdidas en aquella carretera. Intenté concentrarme en el camino, acelerando en un intento desesperado de escapar de esa presencia. Mi mente estaba dividida entre el instinto de huir y el miedo de perder el control en las curvas traicioneras. Pero cada vez que aumentaba la velocidad, sentía que la sombra se acercaba más, como si intentara advertirme de algo o llevarme con ella. Fue entonces cuando algo aún más aterrador sucedió. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y la radio, que estaba apagada, se encendió por sí sola. Una estática pesada llenó la cabina, y entre los ruidos, pude escuchar nuevamente aquel susurro. Era como si la carretera misma estuviera hablándome, como si la rumorosa escondiera un secreto que no debía descubrir. El sonido de la estática y los susurros se volvió ensordecedor. Sentía que la cabina del camión estaba atrapada en un vacío donde el tiempo y el espacio no existían. Aceleré, con los ojos fijos en la carretera, sabiendo que cualquier distracción podría hacerme perder el control en esas curvas traicioneras. La figura a mi lado permanecía inmóvil, pero su presencia era tan intensa que apenas podía respirar. De repente, vi luces a lo lejos. Parecía el final de la cuesta, una zona donde la carretera comenzaba a descender. Aquel destello de luz me devolvió una pizca de esperanza, y pisé el acelerador con toda la fuerza que me quedaba. La figura se mantuvo allí, como si quisiera asegurarme de que su mensaje había sido transmitido, pero al acercarme a las luces, comenzó a desvanecerse, como si el amanecer la disipara. Finalmente, crucé el último tramo y llegué a un claro donde pude detenerme. Apagué el motor y bajé del camión, respirando el aire frío de la madrugada. Me sentí aliviado, pero también profundamente inquieto. Sabía que había sobrevivido a algo inexplicable, algo que no se podía entender con palabras. Desde esa noche, cada vez que escucho hablar de la rumorosa, no puedo evitar recordar esa figura, y el miedo regresa, intenso y visceral, como si la carretera misma aún me estuviera observando. El eco en la rumorosa. Mi nombre es Juan. Soy mecánico y, aunque no soy supersticioso, nunca fui amante de las carreteras solitarias de madrugada. Siempre he dicho que, cuando estás solo en el camino, no sabes qué puede estar acechando en la oscuridad. A pesar de esto, acepté el encargo de llevar una camioneta desde Mexicali hasta Tijuana para un cliente.
Era una camioneta destartalada, y yo mismo dudé si aguantaría hasta el destino, pero con una buena paga de por medio, no podía decir que no. Sin embargo, si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás habría aceptado. Comencé el viaje alrededor de las 10 de la noche. Sabía que llegaría a Tijuana antes del amanecer, y eso me tranquilizaba. Al salir de Mexicali, el camino era tranquilo, y la única compañía que tenía era la radio. Sin embargo, al acercarme a La Rumorosa, la señal comenzó a fallar y las estaciones se llenaron de estática. No le di importancia, pensé que solo era la altitud, así que apagué la radio y seguí manejando en silencio. La carretera era una espiral de curvas pronunciadas, flanqueada por barrancos profundos y salientes de roca que parecían amenazantes bajo la luz de la luna. De repente, escuché un eco. Al principio, pensé que era el sonido de la camioneta en la montaña, pero el eco era claro, demasiado claro. Se escuchaba como una risa, suave y lejana. Me tensé, pero traté de convencerme de que solo era el viento. Sin embargo, la risa se hizo más fuerte, y parecía provenir de todas partes, como si la misma montaña se estuviera burlando de mí. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Pero entonces, vi una figura de pie en el borde de la carretera, justo al final de una curva cerrada. Frené bruscamente, tratando de no atropellar a quien fuera que estuviera allí. Al pasar junto a la figura, noté que era un hombre de unos 30 años, con una expresión seria y vestía ropa vieja, como sacada de otra época. Pensé en ofrecerle ayuda, pero un escalofrío me recorrió la espalda y me quedé congelado en el asiento. Lo miré de reojo, pero él no movió ni un músculo, solo me observó con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera desnudo ante él. Aceleré, queriendo alejarme lo más rápido posible, pero cuando miré el espejo retrovisor, el hombre ya no estaba. El miedo me hizo sudar y mis manos temblaban sobre el volante. Comencé a pensar en todas las historias que había escuchado sobre La Rumorosa, de fantasmas y apariciones. Mi abuelo solía decir que la carretera tenía ecos de almas que nunca encontraron paz, pero nunca le había creído. Seguí avanzando, intentando calmarme, pero entonces la risa regresó. Esta vez era diferente, más profunda y gutural. Era como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, riéndose. La risa llenaba la cabina, y aunque intentaba convencerme de que era imposible, el sonido se sentía tan real, tan aterrador. El aire se tornó pesado, y el miedo comenzó a hacerse insoportable. Mi corazón latía descontroladamente, y la idea de detenerme comenzó a parecerme una locura, pero no sabía qué más hacer. Miré hacia atrás, y no vi a nadie. Sin embargo, la risa continuaba, como si estuviera incrustada en las paredes de la camioneta. Quise abrir la ventana, gritar, algo que me hiciera sentir menos atrapado, pero mis manos estaban congeladas en el volante. Después de unos minutos, el sonido desapareció, y el silencio volvió a invadir la cabina. Pensé que lo peor había pasado y que solo había sido mi imaginación, pero al llegar a una curva más pronunciada, los faros iluminaron algo en el camino. La figura del hombre estaba allí, de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente. Frené de golpe, y el auto se desvió un poco hacia el borde de la carretera. Lo observé, sin poder moverme, sintiendo que mis músculos se tensaban de puro terror. La figura comenzó a caminar hacia mí. Su mirada era fría, vacía, como si me estuviera juzgando. Pisé el acelerador, pero la camioneta no respondió, y el hombre continuaba acercándose, con una lentitud que me hacía desear que todo terminara de una vez. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, la figura había desaparecido. Respiré profundo y logré encender el motor de nuevo. Me aferré al volante, decidido a no mirar hacia atrás, pero en cuanto comencé a avanzar, la risa regresó, ahora más intensa y burlona. Sentía que estaba perdiendo la razón, que La Rumorosa me estaba arrastrando hacia algo desconocido. De repente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un oasis en medio de la pesadilla.
Aceleré hacia ella, y al llegar, me detuve bruscamente, salté de la camioneta y me arrojé al suelo, intentando recuperar el aliento. El encargado de la gasolinera me miró con preocupación, pero no pude decirle nada. Sabía que no me creería, que lo que había vivido en esa carretera era algo que solo yo comprendería. Desde esa noche, no he vuelto a pasar por La Rumorosa. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.